Tenemos el gran gusto de tener en línea a Facundo Nehamkins, analista político. Facundo, qué placer. Raúl Vázquez, Gustavo Tubio, Matías Urta, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, queríamos consultarte más allá de tu análisis de la coyuntura, más allá de la coyuntura, ya estamos en la recta final de, bueno, elecciones que van a terminar dentro de 2 años con la presidencial, ¿no? Y si la elección fuera hoy por hoy, el presidente Milei sigue estando al frente de esa intención de voto y con un porcentaje interesante, ¿es así? ¿Vos lo ves igual? Sí, sí, sí. A ver, el gobierno ha logrado a lo largo de estos casi 2 años conservar margen positiva que le permiten enfrentar el año electoral con expectativas de un triunfo y luego de ese triunfo encarar los 2 años del gobierno, luego con la expectativa de poder eventualmente reelegir en el 2027. Por supuesto que esto no depende solo de la política, ¿no? Es decir, una cosa es un triunfo electoral ahora, en el mes de octubre, y la posibilidad de que el gobierno mejore sus perspectivas parlamentarias en términos de acumulación de diputados, de senadores, y la fuerza que le pueda dar para la negociación con la oposición, el mejoramiento de su rendimiento electoral. Y otra cosa muy distinta es qué pasa en los 2 años en los cuales el gobierno camina hacia elección. La pregunta es, ¿tiene un programa sólido, sustentable, que va a permitir que la Argentina en los próximos 2 años crezca de manera sostenida y eso le permita llegar al 2027, digamos, de manera competitiva para la elección presidencial? Bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Ahora, La Facundo, ¿esto realidad tiene que ver por mérito es... propio del gobierno, por mérito propio de Milei o porque enfrente no tiene a nadie para competir? A nadie fuerte, ¿no? Bueno, es una combinación, ¿no? Siempre en política es una combinación de los méritos de los que están y el demérito de los que no están. Entonces, siempre es una combinación. En este caso se conjuga que Milei es un outsider de la política y se le perdonan cosas que a otros dirigentes políticos quizás la sociedad sería más dura o más exigente. También que Milei ha logrado recrear en el imaginario social, por lo menos de aquellos que lo apoyan, la idea de que el futuro va a ser mejor que este presente y que parte del apalancamiento de ese futuro en el presente se sostiene en la noción de orden asociada al orden macroeconómico, estabilidad del dólar, superávit fiscal, baja de la inflación y cierto orden social, ¿no? Asociado a la idea de los conceptos del estilo Patricia Burr, de que la sociedad paga, la desarticulación de los piquetes a repetición en la ciudad de Buenos Aires, en fin, una serie de decisiones que ha tomado el gobierno, de acciones que ha tomado el gobierno, que sobre todo en sus votantes tienen un apoyo todavía suficiente como para que el gobierno mantenga su legitimidad. Enfrente tenés obviamente la oposición que terminó de gobernar hace 2 años y que hizo un gobierno malo, que es lo que permitió que Milei llegara al poder, ¿no? Entonces, la oposición carga con esa cruz, por decirlo de alguna manera, con una metáfora religiosa, y además con la dificultad de la renovación de su propuesta política, de sus liderazgos y demás, que, digamos, hace parecer lejana la posibilidad de una oposición competitiva para el gobierno. Entonces, por eso te digo, no es una sola cosa, sino que probablemente sea la conjugación de ambas. Pero yo insisto, independientemente de la narrativa que desarrollan los políticos, sean de la casta o de los nuevos, no importa, que siempre ellos les va bien y son exitosos y hacen todo genial porque los políticos son así. Uno tiene que mirar con perspectiva de largo plazo y entender
que esto es una elección. Y esta elección, lo que nos va a permitir, nos va a permitir marcar el pulso, en el sentido de, bueno, los votantes de Milei están satisfechos o no están satisfechos con lo que hizo hasta acá. ¿Hay una mayoría que lo sigue apoyando o no? ¿Sale fortalecido legislativamente o no? ¿Va a tener un panorama legislativo más sencillo o más complejo que el que tuvo en los 2 primeros años de gobierno? Digo, preguntas, ¿no? Que van a estar respondidas después de octubre. Y después hay que ver el gobierno con esa fortaleza qué hace en términos de su programa económico para recorrer el camino que le queda hasta el 2027. Pero no es que una cosa resuelve ya la otra, lo que te lo traduzco en términos más simples. No es que porque gana ahora ya tiene resuelto el 2027. A las pruebas me remito. Macri ganó la elección de medio término y al año su programa económico se desmoronaba. Entonces, no, una cosa no quiere decir la otra. Es decir, la política, yo soy politólogo, me encantaría pensar que la política condiciona y determina todo, pero la realidad es que no es así. Eso es el viejo truco de los economistas, que cuando no funcionan sus programas económicos le echan la culpa a la política. Y en realidad muchas veces no funcionan porque están mal diseñados. Entonces, la posibilidad de éxito del gobierno en el 2027 va a estar asociada a cómo le vaya, cómo evolucione su programa económico, más que si gana ahora o no gana la elección. Por supuesto, si no gana la elección o si no gana la elección, tiene un panorama mucho más complicado, claro. Eso es obvio, ¿no? Pero digo, si la gana, no es que tiene resuelto lo que viene, porque además, y con esto te cierro, Gustavo, las sociedades son más exigentes con los gobiernos en la segunda mitad del mandato. En la primera mitad, más contemplativa, luna de miel, se entiende que el gobierno recién llegó, se entiende dónde están los botones, Milei es un outsider, la culpa es la herencia recibida. Bueno, hay un montón de factores que hacen que las sociedades sean menos exigentes. Después, la sociedad te dice, bueno, basta, no me mire, no me muestren más el espejo retrovisor, contame qué vas a hacer vos para adelante, ¿no? Tal cual. Facundo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, es un placer. Vos sabés que en un momento recién comentaste y hablaste muy por arriba de la narrativa del gobierno. Me quería centrar un segundito ahí, porque, bueno, como profesional, politólogo, seguramente tenés una idea que nos puede ayudar a entender, porque no sé si viste, seguramente sí, que el gobierno tiene una suerte justamente de narrativa y una manera de comunicar particular, donde pareciera que siempre va a arrasar, ¿no? Donde no solo con sus ideas, sino con la capacidad de generar adeptos, con la capacidad de traer gente para su molino, bueno, un montón de cuestiones. Tiene una especie de dialéctica, algunos le dicen relato, donde pareciera que siempre va a arrasar. ¿Los números dicen eso o no? Porque en definitiva... No. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires seguimos hablando de un peronismo con una base de un 25, que ya es bastante. Digo, ¿cuánto hay de relato, entre comillas, de esto? ¿Cuánto hay de forma de expresar y cuánto de verdad? No, por eso, digo, los números son los números, ¿no? Después, como cada político, por eso digo, los políticos siempre quieren vestir. Por ahí este gobierno lo hace a veces de manera más... fuerte o de manera más significativa. Entonces, si hay un veto, no es que es lo que veta, son 87 héroes. Si hay una elección, una aplasta en la elección. ¿La realidad cuál es? La realidad es que es un gobierno que llegó con el 30% de apoyo a la primera ronda, que perdió en la primera ronda con Sergio Massa, y que después logró, por el espanto que generaba en una parte significativa de la sociedad la posibilidad de que el peronismo continuara en el poder, logró un apoyo del 56%. Punto. No es ni el presidente más amado de la historia, ni el más votado de la historia, porque lo obtuvo eso en un balotaje, ¿no? Es decir, no fue la primera opción de una parte significativa. En estos primeros 2 años de gobierno, ¿qué logró? Logró aumentar en parte su base de apoyo propia, logró que digamos, una parte de los votantes que eran originarios Juntos por el Cambio hoy se consideren más mileístas que Juntos por el Cambio, del PRO. Entonces, digamos, logró capturar una parte de esos votantes. Ahora,
ninguna encuesta, que digamos, de las que nosotros tenemos por lo menos, me muestran un resultado fuera de lo corriente. ¿Qué sería un resultado fuera de lo corriente? Supongamos un gobierno que acumule en la elección de medio término más de 50 puntos. No, porque Macri sacó 22 en la elección de medio término, una elección excelente. Entonces, eso es lo estimable en una elección de medio término. Si el gobierno saca entre 40 y 45, es una elección excelente. Ahora, si eso es aplastar al otro, bueno, ya eso es el imaginario cada uno. Al otro no lo aplastás, el otro siempre está. La mitad de la Argentina que piensa distinto siempre sigue existiendo. Cuando gobierna el peronismo están los que piensan distinto al peronismo en la oposición y viceversa. Entonces, la fantasía del que piensa distinto a mí desaparece, le clavo un clavo en el cajón y lo entierro. Eso es todo parte de un deseo, ¿no? Más para el psicoanalista que para pero bueno, hablando de eso, Facundo, ¿qué peso específico tiene, si lo tiene, el tema de los escándalos palaciegos a la hora, en definitiva, de la votación popular cuando llegue el momento, ¿no? Por ejemplo, uno piensa en esta pelea terrible cuerpo a cuerpo entre el presidente y su vicepresidenta, otra vez en la historia, ¿no? Esas peleas palaciegas, esa posición del presidente tan confrontativa, insultando, eso en definitiva a la gente le mueve la aguja a la hora de votar o no le importa, solo le importa si le alcanza la plata y si ve una cierta mejora en su vida diaria. A ver, el presidente es confrontativo desde que llegó al poder, no es que no es que era un presidente no confrontativo y de repente llegó al poder y se volvió confrontativo. Eso es lo primero que hay que señalar. Entonces, digo, a Milei la gente lo conoció ya de antes y se desbordaba gritando. Entonces no es que, uy, mirá, no sé, me trajeron a un personaje y me lo cambiaron. Eso es el primer punto. Entonces, el que votó a Milei sabe lo que votó. Milei mueve las emociones, porque en esta época de mundos polarizados, de donde lo que mueve más el voto quizás es el enojo o el odio al otro que lo propositivo. Milei es un gran movilizador de emociones, el discurso, cómo lo articula, cómo lo dice, moviliza esas emociones. Después luego está las peleas, como decir, esas peleas son para el círculo rojo, a nadie le importa qué le pasa a Villarruel, nadie lo eligió a Milei por Villarruel, digo, por ahí está escuchando ahí, se siente ofendido, dice, yo sí, pero digo, en general, Milei fue elegido por Milei, no es que era una coalición política entre dos partidos, no era la UCR y el FREPASO, era Milei eligió una candidata que él sintió que era mujer, que lo podía complementar, que le atraía un determinado perfil de votante, pero la sociedad lo votó a Milei por Milei. Entonces, si a Milei le va bien, bueno, este tipo de episodios pasan por alto, ¿no? Son poco significativos. Por supuesto, si a Milei le va mal, en la economía y su gobierno fracasa, entonces van a decir, era porque se peleaba con Villarruel. Bueno, no lo vamos a saber nunca, ¿no? Es muy difícil. Si a De la Rúa le hubiera ido bien con su programa económico, ¿quién se acordaría de la pelea con Chacho Álvarez? Alguno me puede decir, no, le fue mal su programa económico por la pelea con Chacho Álvarez. Déjame dudar. Ahora, sí puede ser, pero eso ya forma parte más de la psicología que de la ciencia política, el análisis político, que una persona que se pelea todo el tiempo pueda tomar malas decisiones. Yo no lo sé, digamos, no conozco ninguna teoría al respecto. Pero digo, en principio, yo te diría, cuando vos ves la imagen de Villarruel, la imagen positiva, casi todos son los míos que tienen imagen positiva de Milei. Entonces no es que la gente está todo el día, es como la pelea que hicieron Cristina. El ciudadano es común, está preocupado si llega a fin de mes. Vos pensás que en la Argentina tenés 40% de pobres. Entonces ese tipo no tiene ganas de pensar si Milei está peleado con Villarruel, que es una discusión de editorialistas del diario La Nación o Clarín. Ese
digamos, a ver, no digo que no sea un tema interesante para la política, no para nosotros, pero digo, el ciudadano común está tan lejos de eso. Pensá que estamos teniendo registros de ausencia electoral de lo más alto de la historia, o sea, la gente no quiere ni ir a votar. Y esa es la situación que estamos viviendo en la Argentina. Hay una crisis de representación, una crisis del vínculo entre representantes y representados, ese fenómeno que todo el mundo conoce como desafección política, y eso hace que, ¿te imaginas que un tipo que no va a votar le va a preocupar la pelea a Milei Villarruel? Facundo, ¿y qué en esta situación donde claramente Milei se pone y está en el centro de la escena política casi a diario, qué relevancia le ves o qué relevancia tendrá el hecho de que no aparezca él en las listas en las próximas elecciones, ¿no? Digo, tendrá que ver mucho con el tejimaneje que, por ejemplo, pueda plantear Karina Milei, cuáles sean las alianzas o no, pero digo, ¿qué relevancia tiene las elecciones que siguen, donde justamente Milei no participa, pero en definitiva, más allá de que se lo juzgue, habrá que pensar en otros apellidos? ¿Qué puede generar eso en el votante de Milei y en el que no es de Milei también? Bueno, eso es un misterio que al mismo tiempo se agiganta, porque vamos a votar con un tipo de boleta que nunca se votó en la Argentina. Es verdad. Es la boleta única, con candidatos separados por categorías, entonces tampoco hay efecto arrastre, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que son novedosos, que pueden tener distintos impactos, desde que la gente no sepa cómo votar, una parte, ¿no?, de la sociedad, cosa que pasó en Santa Fe o en Córdoba. Esto que vos señalás, ¿no? ¿Qué efecto puede tener que no esté las principales figuras, ¿no? Digamos, no va a estar Milei, no va a estar Cristina, no va a estar Macri, en fin. Bueno, una serie de factores que le van a dar a esta elección una característica particular. Bueno, vamos a ver ahí qué efecto tiene y vamos a ver si la sociedad ratifica el apoyo al presidente votando las listas que van a estar claramente identificadas por los colores y por el nombre, ¿no? Claro. Bueno, y la campaña siempre es un proceso esclarecedor en ese punto, ¿no? De colores, de signos, de nombres, de nombres nuevos, en fin, es algo que hay que esperar, ¿no? Que es difícil todavía de pronosticar y que, bueno, nos va a ir dando también otro punto de vista de acuerdo a las alianzas que construyan las distintas fuerzas políticas en cada provincia, porque además hay que recordar esto: al no ser una elección presidencial, no es un distrito único, ¿no? Claro, habrá que ver qué pasa provincia por provincia. Es una elección distinta que puede representar distintas alianzas. Entonces vos podés ir aliado con un partido en Córdoba, con otro en Mendoza, con otro en la provincia de Buenos Aires, enfrentado. Entonces, eso, digamos, va a ser difícil también las lecturas nacionales, en fin. Ahora, Facundo, lo que también pareciera, digo, esto siempre potencial, que está más o menos claro, es que en principio, sin dudas, el gobierno va a seguir teniendo minoría en las dos cámaras, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que hablábamos antes, que la gente va a empezar a reclamar un gobierno que deje de mirar al espejo retrovisor y que la gente va a estar mirando un poco más hacia adelante y tal vez juzgando con una vara más más compleja la gestión de Milei. Digo, el hecho de lo que seguramente, me parece a mí, puede llegar a ocurrir de no tener la mayoría o ni siquiera quórum propio en ninguna de las dos cámaras, ¿cómo puede repercutir? Porque seguramente también al mismo tiempo se le viene esta segunda parte del mandato donde se le va a exigir más. ¿Cómo imaginas esto? Y bueno, eso va a depender del resultado. No solo si es aplastante para el gobierno, que cualquier gobierno cree que cualquier resultado es aplastante, sino como lo leen los demás, y también lo leen que es aplastante. A ver, para ponerlo en números, supongamos 3 escenarios. No es lo mismo el gobierno arriba de 40 puntos que el gobierno de 35-40 que el gobierno bajo 35. ¿No? Claro. Entonces, un gobierno arriba de 40 es un gobierno que está cerca de ganar en primera vuelta el 2027.
Entonces un gobierno que no solo va a acumular un poco más de diputados y de senadores, que como vos decís, de todas maneras no le va a dar la posibilidad de tener quórum propio en las cámaras, Claro, pero pero es un gobierno conceptualmente, que tiene mucha claro, legitimidad para negociar con el resto de los actores políticos, claro. ¿no? Sí, entiendo. Y de construir mayoría de manera más fácil, ¿no? Como, digamos, como que además va a estar más lubricado el Congreso en favor del oficialismo. Ujú. Ahora, si el rango es 35-40, bueno, por ahí vemos una cosa más parecida a la que estuvimos viendo durante estos 2 años. No digo necesariamente lo de la semana pasada, sino un gobierno que tiene que echar. Se ha cortado Me de parece que nuevo. se cortó, ¿no? Me parece que se Me cortó. parece que se nos fue. Facundo, se está, se cortó. Cosas de Sí, la telefonía, pero de todas maneras se interesantísima la cortó. charla con Facu para ir analizando dónde estamos parados, ¿no? Y es increíble cuando, por supuesto, escuchás a los actores de esta realidad política que te niegan lo que está pasando, ¿no? Eh, Te hablan no porque el pueblo opina de tal manera. La gente opina, y lo hemos dicho muchas veces, y queda claro en esta charla, y queda claro en tantas otras charlas que vamos manteniendo con los analistas de la realidad. La gente vota en cuanto a su situación personal. Seguro. Punto. Están los núcleos cercanos al poder que viven de la política, esto está claro, ¿no? Ciertos niveles de militancia que viven y tratan de seguir tomando de la teta del Estado. Ujú. Pero después está el ciudadano, la ciudadana que lucha, que se levanta temprano, que se acuesta tarde, que trata de darle un futuro mejor a sus hijos, de pagar el colegio, de pagar las expensas. Bueno, toda esa gente, ese núcleo de producción en la Argentina, mira para un costado, mira para el otro y ve que si las cosas más o menos empiezan a tener un cierto color, una cierta, un cierto camino, una cierta esperanza, bueno, por supuesto, irán apoyando. Quizás sin amor, quizás Claramente. sin locura idílica política, sino simplemente desde un lugar bueno, apostemos a esto porque todo lo que vino antes fue un verdadero desastre.